Buenas tardes, mi nombre es Carla de Jesús. Vengo a hablarles sobre la donación y los legados. Se entiende que la donación es un contrato por el cual una persona transmite a otra, llamada donatario, todo o una parte de su patrimonio. Tiene características especiales y se compone que es un hecho gratuito que nace de la voluntad del donante y que requiere entonces la aceptación del donatario. Se tiene que la donación es un acto lucrativo de atribución patrimonial por el cual se transfiere un bien o un patrimonio, valga la redundancia. Está establecido que tiene una clasificación específica. En líneas generales está clasificada entre dos causas, como es la donación por causa de muerte y la donación entre vivos. La donación a mortis causa es aquella donde el bien, el patrimonio por la muerte de la persona, del donante, lo equipara a un acto jurídico, lo que es concebido también como una herencia. Entonces se da como esa transmisión del bien por la muerte de la persona. La donación entre cónyuges, su propia definición lo explica, es aquella que se da entre los cónyuges donde uno pues le transfiere la propiedad o el bien a otro. La donación prenupcial, aquella que se da como previo al acto del matrimonio o a la unión matrimonial a favor de un tercero. Y la donación entre vivos es ese desprendimiento voluntario del bien donde el donador definitivamente traspasa el bien al donatario sin ninguna contraprestación. En el derecho actual y en lo que corresponde al derecho civil venezolano, la donación está establecida en el artículo 1431, donde se define como un contrato por el cual una persona transfiere un bien a aquella que lo acepte. Y en el artículo 1439 se establecen las formas y los efectos que deben existir para que se puedan dar las donaciones, y debe hacerse de forma auténtica, otorgar aceptación de la persona que recibe, y en el caso de los inmuebles que sean donados, unos inmuebles, estos no surtirán efectos contra terceros siempre y cuando no se hayan hecho las debidas protocolizaciones o los registros. Se tiene por otra parte a los legados. Los legados son unas donaciones efectuadas a cargo de un heredero ya instituido hacia una persona que se denominará legatario, es decir, se le confiere un derecho real o una propiedad asegurando pues el cumplimiento del legado. Esta donación es dejada por el difunto en la forma de un testamento. Para que exista el legado debe existir o coexistir tres elementos. Uno es el legador, que es aquella persona que goza de la capacidad para testar, es decir, para poder disponer de los bienes de alguien. Un heredero, que es esa persona sucesora que recibe el patrimonio, y un legatario, que va a ser el beneficiario de esa atribución, de ese patrimonio. Existen distintas formas de legado. El legado el legado de efectos reales, que es aquel donde el testador, que es esa persona, transfiere directamente al legatario la propiedad. El legado que surte efectos de obligación, efecto obligacional, es aquel que está a cargo del heredero y tiene la obligación de hacer esa prestación a cargo del legatario, es decir, está comisionado el heredero para esa acción. El legado per praeception, el testador hace, ¿verdad?, que los herederos o coherederos tomen una parte de la prestación o de la herencia antes de la partición de ella. Y finalmente se tiene el legado sinendi modo, en el cual el heredero permite que el legatario tome alguna cosa del testador, pero no de una tercera persona. Para que fuera posible en la época romana esto de los legados, pues era necesario que el legatario estuviera vivo en el momento en el que nace el legado como tal, y que además tuviera la capacidad para eso. Si en el momento que eso ocurre no tuviera la capacidad para recibir el legado, entonces habría que evaluar cuáles eran las condiciones en las que estaba en el momento que nace el legado, para que si estaba bajo las atribuciones del pater familia, fuera que a su vez asumiera. Existe otra figura, que es la figura del fideicomiso.
Esta figura se puede definir como aquella donde se traspasa una debida prestación o una debida propiedad o una parte de ella a otra persona, a otra figura denominada fideicomisario. Esta se puede dar entre particulares o hay fideicomisos de herencia en los cuales pues lo que se transfiere a través de las figuras del heredero se va a establecer, instituidos ya los herederos, se establece el bien o la propiedad para que sea traspasada a esa persona denominada fideicomisario. Finalmente, pues el codicilio es otra figura que entra dentro de este tema, en la cual una persona tiene capacidad para participar en ciertas modificaciones del testamento, y este hecho pues puede modificar algunos aspectos del testamento con respecto a los bienes, pero no instituir herederos ni revocar la presencia de ellos, ni mucho menos pues lo que pueda ser la desherencia. Entonces estos son aspectos fundamentales que se encuentran dentro del derecho romano. Muchas gracias.